Y hablamos ahora de Dokuten, una compañía tecnológica fundada hace más de una década, en 2010, que tiene como misión convertir a sus clientes en empresas sin papel. ¿Cómo lo hace? Pues con software especializado en digitalización de procesos administrativos, cuestiones que vamos a ahondar en los próximos minutos, como la firma digital, la facturación electrónica. Es una empresa referente en digitalización administrativa, con más de 450 clientes en España y en Portugal, algunos más que relevantes, de los que vamos a hablar ya con su CEO, con el CEO de Dokuten, Brais Méndez. Brais, un placer tenerte con nosotros en el estudio. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Hablábamos de 2010 como fecha clave, como fecha de inicio, pero ¿cómo nace Dokuten? Bueno, pues aquí Ángel y yo, el otro socio, en su día teníamos bastante experiencia en el sector, tanto de firma como de factura, y creíamos que había espacio para hacer otro tipo de soluciones más fáciles, más adecuadas a ciertas empresas. Es un poco así como empezó el proyecto. Encontrasteis una necesidad, ¿no? Una necesidad que os abrió un nicho al final. Visteis que había algo que tenía que ser cubierto. Sí, ya en su día iba a ser obligatorio la factura electrónica a público en España mucho antes, finalmente fue en 2015, pero iba a ser obligatoria antes. Y empezamos por la parte de factura, luego con lo que nos pedían los clientes evolucionamos también la parte de firma digital para resolver tanto contratos como facturas, no solo una parte, y fue así como hemos nacido y creciendo gracias a los clientes. A ver si entendemos mejor, porque igual hay alguien que dice, una empresa sin papel, no lo entiendo, o las firmas digitales. ¿Cómo se usa la oferta de Dokuten? Ponnos ejemplos, casos de uso de vuestras soluciones. Pues por ejemplo, una empresa que tiene trabajadores a lo largo de España, a lo largo del mundo. Cuando un trabajador tiene que firmar un contrato laboral o documentación laboral para trabajar, porque por ejemplo puede ser un contrato por obra y servicio, por ejemplo, si tiene que ir un papel, salir de una ciudad, ir a otro continente en muchos casos y volver para tener ese documento firmado, el trabajador, hay dos opciones, o que trabaje sin contrato o que tenga que esperar bastante para trabajar. Y si en cambio en el móvil en un minuto llega una notificación, pues puede ser un mensaje, un correo, lo abre y firma al momento con plena validez, ha firmado por ejemplo su contrato y ya puede empezar a trabajar y el contrato está firmado. O sea, muchas veces es un tema de ahorro de costes, obviamente, pues es mucho más eficiente hacerlo en electrónico, pero muchas veces es un tema de compliance o legal. Si alguien trabaja, si tiene un contrato firmado, puede haber un problema muy relevante y la tecnología nos ayuda a solucionar este problema. Entonces, en ese caso, un trabajador, sea una tienda, sea una obra, si tiene que firmar una documentación a lo mejor de PRL o de EPIs o un contrato laboral y le pueda firmar de manera inmediata en un minuto frente a un papel que tiene que ir y volver y viajar y que a veces incluso por el camino puede no estar de vuelta, bueno, pues la eficiencia es muy clara en el caso de la firma, ¿no? Y por poner otro ejemplo más de la parte de factura, pues por ejemplo, pues empresas que reciben muchas facturas de muchos sectores, ¿no? Pueden ser del sector renting, construcción y demás. Si esas facturas tienen que ser recibidas por una persona, que las tiene que teclear en su sistema contable, que tiene que validarlas y llevarlas a otra persona, frente a recibirlas automáticamente, tenerlas en el sistema... Claro, te ahorras un montón de procesos. El ahorro es muy obvio, ¿no? Y muchas veces también tema eficiencia, pero en este caso, pues empresas que quieren ser más ágiles a la hora de gestionar, pues no se pueden permitir seguir usando el papel en estos momentos, ¿no? Supongo, Brais, que ese nicho, además de Dokuten, lo habrán detectado otras compañías, pero claro, ahí mi duda es cuál es vuestro valor añadido, qué es lo especial que aportáis. Nosotros, por el target de empresas al que vamos, medianas y grandes, vemos un valor diferencial que la empresa, si quiere firmar un contrato laboral, un contrato mercantil, automatizar la recepción de factura y la emisión, lo que llamamos todo el ciclo de documentos, puede hacerlo con una plataforma y no con dos o tres. Entonces nosotros, aprendiendo de nuestros clientes, nos hemos enfocado a todo ese ciclo de documentos, ¿no? Y luego, pues en ciertos sectores, como puede ser ahora el de alimentación, estamos poniendo foco para resolver necesidades específicas de empresas del sector alimentación. Precisamente, ¿cómo ayuda Dokuten a esas compañías del sector alimentario? Porque ahí hay una modalidad, ¿no? El registro de contratos alimentarios de la AICA, que quizás es algo muy especializado, pero que ahí habéis encontrado vosotros un nicho. Explícanos. Sí, es decir, desde el pasado 30 de junio, las empresas que compran a productor primario tienen la obligación de registrar los contratos en
en una plataforma del gobierno, en el AICA. Entonces, esas empresas, si lo hacen en papel, pues una empresa tiene que ir adjunto del agricultor, por ejemplo, que le firme él su contrato, luego hacer su firma, escanearlo y subirlo. Si eso lo pueden hacer, que el agricultor recibe un mensaje con un enlace, pincha y hace una firma, como hacemos en un banco, hace un trazo. La empresa firma, si quiere, automáticamente y se registra en cuestión de minutos. El contrato está enviado y registrado y es muchísimo más eficiente. Y una vez más, eficiencia, pero evitar sanciones. Porque en ese caso, si la empresa envía ese contrato fuera de plazo, o si la empresa se traspapela y no lo envía, hay un problema de sanciones económicos no menor y de esta forma, en cuestión de minutos, ese contrato queda firmado y registrado. Estás legalizando todo, facilitando la vida a los actores del proceso. Al final, evidentemente, es muy positivo. Supongo que eso habrá sido algo que os habrá facilitado también el vender vuestros servicios. Quiero decir, cuando a una compañía le explicas todo esto, la acogida habrá sido muy buena, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso había una duda normal de que un sector poco digitalizado, como sería el sector agrónomo, ganaderos, si los ganaderos podrían, por ejemplo, bueno, pues tener esa disposición para hacer la firma. Pues hablamos, por ejemplo, con un cliente nuestro como Agroponiente, que al final consigue, gracias a Docuten, y además Agroponiente lo ha compartido también de forma pública ellos mismos, que el agrónomo, el agricultor, con tal de que tenga un móvil con conexión a Internet, sin ninguna dificultad de configuración, recibe el móvil, hace un trazo, por ejemplo, como hacemos en el banco, y el documento está firmado, frente a la complejidad a veces de otras soluciones no tan fáciles en los que requieren ciertas capacidades y al final lo que pasa es que la firma no se hace y la tecnología no vale de nada. Me imagino esa persona que estará súper ocupada, que el campo no tiene sábados, no tiene domingo, teniendo que ir a algún sitio, perder tiempo de su actividad entre hacerlo estando en el campo o... Tiempo de valor, claro. O el ganadero va a quien le compra o el que le compra al ganadero, eso es muy poco operativo y además nosotros estamos homologados a nivel de Europa y a nivel de España, tenemos una homologación EIDAS y demás, con lo cual todo esto es plenamente legal, las dudas de... Es que si no hay un papel, no, el contrato laboral no vale, el contrato mercantil no vale. Por supuesto, para eso las empresas también nos auditan para ello y es plenamente válido en España y a nivel internacional. Próximos pasos. Hablamos de una trayectoria de más de una década, de una trayectoria con clientes importantes, de presencia también internacional. ¿Cuáles son los de Docuten? Pues por ejemplo, en el sector de alimentación, otros casos de uso a digitalizar, como los CMRs o las cartas de porte, muchos más problemas que les podemos ayudar a resolver, empezando a crecer en Portugal, que también para nosotros es un mercado muy importante. Entonces, de cara al año que viene, pues podríamos marcar por ahí un poco el objetivo. Y algo de expansión, me estás diciendo, de expansión de mercado en el horizonte importante, que sea ambicioso. Sí, es decir, nosotros al final, si le hablaba de mercado de Portugal, pensar en Europa o en Latinoamérica es natural para la empresa. Nosotros, lo que estamos ahora poniendo foco en el sector de alimentación es regulamentación europea, con lo cual, país a país a nivel de Europa, lo normal es que esto vaya sucediendo y nosotros, bueno, estaremos atentos, digamos. Qué bueno. Y para terminar, un consejo para alguien que tenga una compañía, que está considerando dar ese paso, que sabe que se va a ahorrar procesos, que se va a ahorrar complicaciones, pero que igual tiene alguna reticencia, no sé, de algún tipo, y que tú le termines convenciendo. ¿Qué argumentos utilizas? ¿Cómo les aconsejas para decidirse y lanzarse a la digitalización de sus procesos? Pues que analicen un poco el tiempo de valor que el propio gerente o personal de su empresa está dedicando a gestionar papel en lugar de hacer cosas de valor. Que haga el cálculo, que si hace una suma, una resta, creo que es muy fácil tomar la decisión. El tiempo vale dinero, ¿verdad? En las empresas más, el de cualquiera, pero en las compañías con lo que se mueve es fundamental y desde Docuten se lo podéis ahorrar dando garantías legales y además lo venís haciendo desde hace ya, como digo, más de una década. Brais Méndez, CEO de Docuten, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias.